en esa parte donde Él te mandó, ya adquiriste la experiencia que requerías y ahora te quiere volver para acá. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 5. Y David y toda la casa, diga, toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de ¿qué? De instrumentos de madera, de haya, con arpas, con salterios, con panderos, con flautas y címbalos. Ustedes tienen que estar conscientes, sea usted un músico, un salmista o simplemente una persona de intercesión, un ujier. Entienda, lo primero que Dios hizo antes de crearlo a usted, antes de la fundación del mundo, fue hacer una gran orquesta con todo tipo de instrumentos. ¿Sabe por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque David era un guerrero, un hombre que no se dormía en los laureles, que salía todos los días a pelear por su pueblo, que oraba cada día, que era un hombre guerrero, pero en la noche iba y tocaba el corazón de Dios. Y cuando todo estaba en guerra y todo estaba en caos, él se sentaba allí en su mesa de noche tal vez, o en el palacio o donde fuera, en un lugar sencillo o en medio de las ovejas, porque él era pastor. Y mientras cuidaba las ovejas, él empezaba a escribirle al Señor y le decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y él danza tanto para Dios con todo el gozo, porque la presencia de Dios había venido a la casa, porque él tuvo que llevarla y por el camino danzaba. Desde antes de tener la presencia danzaba, cuando tenía la presencia danzaba y la llevó a su casa. Y él danzaba. Y él le dice a la esposa se llamaba Mical, era hija de Saúl y tenía el mismo espíritu de Saúl. Saúl decía: no, pero qué vergüenza, qué pena estar danzando. En cambio a David no le importaba, él decía: por causa de mi Señor yo me haré más vil. Ante el mundo me pueden señalar, pero ante Dios estaré bien. Y por eso Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Cuando a mí me predicaron el evangelio, me dijeron: el evangelio son buenas nuevas. No me dijeron son malas y terribles, me dijeron son buenas nuevas para tu vida, para tu familia. Dios cambiará todo en tu casa, amén. Así que estoy contento de estar en la casa de Dios. Y alguien dirá: oiga, pero estos como son de locos. Pero usted debe importarle qué dice Dios. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Por qué hombres como Elías, como Eliseo, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como tantos hombres de la Biblia, Jeremías, un hombre que tenía una palabra profética tremenda, nunca cayó sus palabras en pie, Samuel, cada uno, pero hay uno que el Señor le dijo: ese es conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque era un hombre de la música, era un hombre de la alabanza, era un hombre de adoración, vivía en función de Dios, era un guerrero, trabajaba, luchaba todos los días, pero era un hombre ungido y era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Cometió errores, claro que los cometió. No hay ningún hombre que no haya cometido errores y haya estado en la tierra, a excepción de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. De resto todos tuvieron rabia de alguien, tuvieron diferentes pecados, pero todos
el que esté en la tierra, el único. Por eso la gracia de Jesucristo fue tan grande, que estando en medio del pecado, no tuvo pecado. Dios siempre ha querido habitar en medio nuestro. Ese es el propósito de Dios. Por eso aún entregó a su propio Hijo, para habitar en medio nuestro. Ahora, en los tiempos de Moisés, y cuando Dios empieza a volverse a meter con el hombre, porque el hombre había desobedecido, se hizo algo que fuera tipo de la presencia de Dios, y era el arca. El arca, Dios dijo cómo quería que fuera el arca, con querubines, las distancias, toda una arca perfecta. Era de un tamaño más o menos como de aquí hasta allá. Habían unos palos o una madera que salía aquí, otra allá y otra allá, para que la cargaran entre 4. Y adentro, cuando abrían el arca, dentro del arca había algunas cosas que Dios había decidido que deberían estar allí. Estaban buscando el arca perdida porque se sabía que en el arca había poder, y en el arca había prosperidad, en el arca había bendición. Entonces los alemanes, los americanos, los que vieron esa película, saben, todos corrieron a buscar el arca porque iban a encontrar en el arca la bendición. Pero ellos buscaban más un arca física, y ellos no entendían que al venir Jesucristo, ya el arca de la presencia de Dios está con nosotros todos los días. Oigan esto, los filisteos vinieron y atacaron al pueblo de Israel, se robaron el oro, las cosas, y se llevaron el arca. Y mire, el arca en manos de quién puede tener bendición o no. Por el hecho de estar con los filisteos, a ellos les empezó a dar tumores, y a ellos les empezó a dar enfermedades con los filisteos. Entonces los filisteos dijeron: devolvamos eso, esa arca que dicen ellos que ahí está Dios y no sé qué, devolvámosla, que la lleven para allá. Devolvieron el arca, y el arca era para cargarla. Pero ellos dijeron: no, pongamos ahí, hagamos un coche ahí y pongamos ahí los bueyes y que la jalen. Estaban haciendo lo correcto en forma incorrecta. Puede ser que en su vida haya cosas que usted está haciendo correctamente, pero en forma incorrecta. Lo correcto que era llevar la presencia de Dios, el arca, a la casa de David. Pero lo incorrecto era como lo estaban haciendo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom en su casa. ¿Cómo? Es la gran pregunta. Yo quiero que usted también lo pregunte, porque cuando llegue el arca, la bendición a su casa, ¿cómo es traerla? Hay gente que viene y dice: no, yo quiero traer la bendición a mi casa, pero ¿cómo? ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿Quién no quiere llevar en su casa la bendición y decir: aquí hay algo diferente? Pero él decía: yo quiero llevar el arca. Él no lo hacía ni por eso, David. Después se dio cuenta que era una añadidura, que la bendición de tener la presencia de Dios en nuestra casa es llenarnos de Él, vivir en gozo, vivir en la paz de Dios, vivir bendecidos. Y porque le amamos, queremos tenerlo en casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom, y todo lo que tiene fue bendecido a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían
el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y dice que la casa de Obed-edom era bendecida, era prosperada y le llegó muchísimo en esos 3 meses a causa de tener el arca tipo de la presencia.